El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias por tu palabra. Queremos pedirte una vez más que ilumines nuestro entendimiento, que llene nuestros corazones de tu favor, de tu misericordia, de tu gracia, para que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, para que tu palabra edifique, exhorte y consuele nuestras vidas. Señor, bendícenos y encamínanos en tu buena voluntad. Te lo pedimos dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En esta corta serie de sermones que estamos llevando acerca de los tiempos de Navidad, hemos visto que el gran anuncio es la buena nueva de parte de Dios mismo, que vino a una virgen comprometida por parte de un mensajero fidedigno. Fue un anuncio de mucho regocijo para la que halló gracia y por lo tanto para todo el pueblo de Dios. Un anuncio del cumplimiento de la promesa del Rey eterno de la casa de David. Y esto porque para Dios nada es imposible. La respuesta de la Virgen, ¿se acuerdan? Fue un rotundo amén, que se haga la voluntad de Dios. Pero este gran anuncio no solo requirió la respuesta humilde de fe y obediencia de María, también se esperaba de parte de su esposo o prometido la misma actitud. Y aquí debemos notar cómo Dios trabaja con familias enteras para llevar a cabo su propósito. Vimos en la reflexión anterior las grandes implicaciones de la obediencia de María al llamado del Señor. Pero no son menos importantes las implicaciones de la obediencia de su esposo. Los dos fueron escogidos por Dios para que el Salvador viniera, para que el Salvador, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, pudiera nacer como uno de nosotros, tuviera un hogar, fuese cuidado, criado e instruido como un hijo del pacto, identificándose con todos los demás hijos del pacto, lo cual sabemos hace parte de su humillación, hace parte de ese propósito eterno del Padre. Aunque era igual a Dios, se humilló para tomar un cuerpo como el nuestro, aunque sin pecado, sujeto a debilidad, a cansancio, y sufriría también la muerte por nosotros. Así que consideremos hoy, a la luz de este texto, la obediencia al gran anuncio, reflexionando en la actitud que tuvo José frente a lo ocurrido con su esposa y a la revelación de Dios. En primer lugar, debemos decir que la obediencia al gran anuncio se debe dar a pesar de las circunstancias. Las circunstancias en las cuales se dio este anuncio no era cualquier tipo de circunstancia, no era una circunstancia menor. Y
En toda la Escritura se nos ha enseñado esta verdad, que hay que obedecer a Dios a pesar de las circunstancias, pero es bueno recordarlo en este tiempo también, en el que llamamos este tiempo de Navidad, cuando muchos están celebrando a un Jesús que no conocen, cuando muchos aparentemente están celebrando a Cristo, pero desobedecen sus mandamientos. También es propio que en estos tiempos de Navidad o en el tiempo particular de cada uno, cuando se cree que las circunstancias que afrontamos son tan particulares, tan únicas, y la obediencia a la palabra de Dios pareciera estar comprometida. Mis hermanos, somos llamados a amar a Cristo, somos llamados a seguir a Cristo, a creer en su palabra, a obedecer su palabra, a pesar de las circunstancias, como las del compromiso entre José y María. El apóstol Mateo nos declara acá las circunstancias del nacimiento del Señor Jesús de una manera muy sencilla. Si leemos rápido el pasaje, nos parece muy sencillo lo que estaba acá ocurriendo, y se enfatiza en la obra del Espíritu de Dios, en el cumplimiento de esta promesa mesiánica. Lo propio lo hace Lucas en ese relato paralelo, y el anuncio previo del ángel a María, como vimos la semana pasada. Mateo, antes de esto, nos presenta la genealogía del Señor Jesucristo, precisamente para demostrar que José siendo el padre legal del Señor Jesús, era oficialmente descendiente de David. En los primeros versículos del capítulo 1, ustedes encuentran esta genealogía. Lucas lo hace en el capítulo 3 y hace algo similar y pasa por toda la genealogía del Señor, llegando hasta Adán, diciendo hasta Adán, hijo de Dios. Incluye muchos nombres más. En todo este evento providencial, personas de carne y hueso participan activamente, responden activamente y tienen también una responsabilidad activa en la forma como actúan. Tanto José como María, en medio de su compromiso legal, se enfrentan a una circunstancia adversa. Una eventual ruptura del matrimonio sería considerado un divorcio, con terribles consecuencias. Faltaba un tiempo para que se celebrara oficialmente su matrimonio, para que pudieran vivir juntos, tener relaciones sexuales y multiplicarse como familia. Y dice nuestro texto que se encontró o se halló que María estaba encinta antes de que se juntara con su esposo. Pero sabemos, no era de otro hombre, era obra milagrosa del Espíritu de Dios. Pero al parecer José no creyó esto de una vez. ¿Qué hacer ante tal circunstancia? ¿Había sido engañado este hombre? ¿O tal vez habrían abusado de María y una jovencita atemorizada no quiso denunciar a su agresor? ¿O tal vez perdió la razón y salió con esta historia? ¿Cómo llegó a pasar esto con una jovencita piadosa que estaba proyectada para ser la madre de los hijos de un hombre también piadoso? ¿Cuántos pensamientos creen ustedes que habrá pasado por la mente de este hombre antes de haber recibido esta revelación divina? Había un compromiso legal que al parecer se había roto del lado de María. Y José contemplaba un recurso legal, darle carta de repudio o denunciarla por adulterio, eran las opciones que él tenía. Y esto la llevaría a la lapidación. Qué circunstancia más particular, qué situación más difícil. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo orar en esas circunstancias? ¿Pedir porque sea cambiada la circunstancia? ¿Pedir porque Dios cambie la dirección o Dios defina qué camino tomar? ¿A dónde huir de esta situación? Dios se encargó de llevar a José por el camino de la obediencia. Y Dios, por medio de su palabra, nos enseña a ustedes y a mí que ante el gran anuncio de nuestro Salvador, ante esta buena nueva que hemos recibido, solo nos queda un camino a seguir, incluso a pesar de las circunstancias. Y este camino es el camino de la obediencia.
para poder practicar la verdadera piedad. Hermanos, es en medio de las situaciones adversas en las que se muestra nuestra verdadera piedad, la verdadera disposición de creer lo que Dios dice, la verdadera disposición de someterse humildemente y con fe a esa voluntad de Dios, lo cual resulta en una obediencia gozosa, no en una mera resignación porque no hay nada más que hacer. Vayamos al versículo número 19 de nuestro texto. Nos dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí encontramos una breve reseña del carácter de este hombre. Se nos dice que era un hombre justo, y debemos entender en este sentido de justicia amabilidad, misericordia. Se nos dice que él no quiso exponer a la vergüenza pública a su esposa y quiso dejarla secretamente. De esta manera se podría disolver el compromiso sin exponerla a un castigo severo como la lapidación. A pesar de su incomprensión, el carácter amable y compasivo de este hombre se puso de manifiesto con esta actitud, la actitud que tomó para con María, procurando actuar con justicia, pero a la vez con amor. No se nos dice que José se llenó de amargura, que empezó a maldecir, a arrastrar por el pelo a María para llevarla ante los oficiales y que la lapidaran. No buscó hacerla sufrir por su posible engaño, sino que buscó siempre tratarla con amabilidad a pesar de. Amados hermanos varones, ¿cuánto debemos ustedes y yo aprender de José? ¿Cuánto debemos nosotros como varones arrepentirnos del trato áspero o descortés con nuestra esposa? Incluso cuando pensamos que tenemos la razón para hacerlo. Aunque por un momento la incomprensión llegó a la vida de José y pretendió la opción de disolver su compromiso, demostró una vida de piedad. Tanto mujeres como varones, todos debemos aprender de este varón piadoso para actuar de esta forma en las circunstancias adversas y no pretender que por causa de nuestras dificultades tan particulares podemos dar rienda suelta a palabras, acciones o actitudes pecaminosas. En este punto debemos notar también que María era inocente. Ella actuó con verdad. Ella actuó en obediencia a Dios. De modo que nuestro objetivo también debe ser preservar o mantener una conciencia libre de ofensa. Y Dios protegerá nuestra reputación, como hemos visto que hizo con María. Y como comentaba Barnes al respecto, las circunstancias pueden estar en nuestra contra, pero a su debido tiempo, Dios se ocupará de reivindicar nuestro carácter y salvarnos de la ruina. Hermanos, obediencia al gran anuncio, a pesar de las circunstancias, nos da también la oportunidad para reflexionar antes de actuar apresuradamente. Vayamos al versículo número 20. Se nos dice: y pensando él en esto. ¿Qué estaba haciendo José? ¿Qué nos dice el texto? Pensando, estaba reflexionando. Bueno, ahí en la cabeza tenían sus ideas. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Él no salió corriendo apenas supo, no salió corriendo a hacer cualquier cosa, sino que estaba pensando. No actuó de manera apresurada, lleno de ira, por un mero impulso emocional. Se nos dice que él pensó en todas estas cosas, en lo que María le había contado. Dios guía especialmente a aquellos que son reflexivos y consideran su actuar para con Dios primeramente y luego para con su prójimo. Esto fue lo que hizo este hombre. No estaba convencido de lo que María le había dicho. Y tal vez había considerado la opción del divorcio, del rompimiento de este compromiso. Tratando de actuar con justicia, pero también con amor, sin exponerla públicamente.
por tener cuidado, por amarle. Fue un hombre reflexivo, un hombre que pensó antes de. Hermanos, tanto hombres como mujeres, todos debemos aprender a ser reflexivos, a reflexionar, a pensar antes de hacer las cosas. Ay, es que la situación está complicada, apretadísima y no tengo otra opción. Tranquilo, espere. Dios no tiene afán, entonces ¿usted por qué lo tiene? Pero decimos a veces, no, es que toca tomar decisión ya o ya. Hay que pensar si lo que vamos a hacer glorifica a Dios y bendice también a nuestro prójimo. Eso es lo que vemos que pasó con José. Este era el carácter de este hombre. Y no se nos debe extrañar entonces que siendo un hombre reflexivo, Dios lo guiara de manera adecuada ante la circunstancia que enfrentaba. Mis hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Así que debemos aprender a considerar las circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Debemos aprender a reflexionar en lo que Dios dice, hallando consuelo entonces en su instrucción, de modo que podamos reaccionar adecuadamente ante las circunstancias que nos rodean. Con algunos hemos estudiado en otra oportunidad, las circunstancias no nos definen. Las circunstancias no definen cómo debemos actuar, cómo debemos pensar. Eso lo define Dios, eso lo define la palabra de Dios. Entonces no es porque yo estoy presionado por la circunstancia que voy a actuar de esta o aquella manera. En segundo lugar, a la luz de este relato encontramos que esta obediencia al mandato divino es, al gran anuncio, es la obediencia a la revelación divina. No es la obediencia a una mera tradición inventada por los hombres. En esta época mucha gente es fiel en sus novenas y cuentan pepas, ¿cierto? Hay unos que todavía siguen contando pepas, hacen la novena y van contando pepas. Y hacen sus rezos sagradamente y tienen que cumplir todos los días. Cumplen con ese compromiso, porque para ellos es un compromiso y una obediencia. Pero eso es una mera tradición y no estamos obligados a seguir tradiciones. Estamos obligados a obedecer la palabra de Dios. No fue una mera tradición lo que estaban haciendo acá. No fue una mera tradición a lo que José tenía que obedecer, sino a la revelación directa de parte de Dios. Hermanos, José no fue dirigido por el más afamado consejero profesional de su época, ni por las filosofías influyentes o la cultura de su época. Él fue dirigido por Dios mismo, porque para buena noticia de todos nosotros, Dios está en todo esto. Eso es lo que nos enfatiza Mateo. Mateo da una breve reseña, pero dice quién fue el que concibió, quién fue el que engendró al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo. Es Dios el que está en todo el asunto. Hermanos, el nacimiento virginal de Jesús, sabemos, es obra de Dios, no del hombre. Y tenía que ser así para poder salvarnos. Tenía que ser de manera milagrosa, engendrado por el Espíritu Santo para que fuese sin pecado. Si no hubiese sido engendrado por el Espíritu Santo, sería un pecador como cualquiera de nosotros. Pero no, fue engendrado por el Espíritu de Dios. Tenía que ser también concebido en el vientre de la Virgen María para poderse identificar con los hombres tomando un cuerpo humano. Recordemos rápidamente Hebreos, capítulo 10, versículo 5. El autor de Hebreos ve este cumplimiento, ve lo que Dios había hecho. Dios fue el que hizo esto, Dios fue el que hizo este milagro. Hebreos capítulo 10, versículo 5, ¿quién lo tiene? Me preparaste cuerpo. Dios lo hizo, Dios se encargó. Así que mis hermanos, José recibe una revelación. ¿Y qué forma utilizó en este momento el Señor? Ahí que nos dice el texto. ¿Cómo le reveló Dios? ¿A través de un qué? ¿Qué dice el texto? ¿Ya lo leyeron? De un sueño. Fue de un sueño que le reveló.
Vayamos un momentico a Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15. Se repite esta manera de Dios comunicarse con este hombre. Mateo 2, versículos 13 al 15. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo tiene? Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo se le reveló Dios a José en ese momento? También a través de un sueño. Y a los profetas, se nos dice en la Escritura, Dios le habló a los profetas, a los padres, por medio de los profetas, de diversas maneras, de muchas formas. Y vemos que era una constante. A Abraham también se le apareció Dios en sueños, ¿no? A Jacob, ¿se acuerdan? A Jacob, cuando cogió de almohada una piedra y tiene una gran visión, fue en un sueño. Dios estaba revelándose de esa manera especial. Hoy ustedes y yo no tenemos que esperar un sueño para la dirección del Señor, ¿no? Hoy ya nosotros tenemos la revelación completa. Entendamos que en este contexto se estaba completando esa revelación de Dios y Dios utilizaba de manera excepcional estos medios. Esto nos indica otra vez, Dios está en el asunto. Dios está directamente hablando, guiando de manera excepcional a este hombre. Pero otra vez regresando a nuestro texto, Mateo 1:20, las palabras que recibe este hombre. Pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cómo comienza otra vez las palabras del ángel? Le dice a José: no temas. ¿Se acuerdan la semana pasada cómo le dijo el ángel a María después de saludarle y que ella se quedó impactada por el saludo? ¿Cuál fue la respuesta del ángel? No temas. ¿Y cuántas veces escuchamos en la Biblia a Dios revelándose a su pueblo y diciéndole lo mismo? No temas. No temas. Hermosa palabra que nos da aliento, que nos da consuelo de saber que Dios está en el asunto. Se le dice: no temas, el bebé que espera María no es fruto del rompimiento del pacto por causa de ella. No es un engaño de parte de ella. Es fruto del Espíritu Santo, es obra de Dios mismo. María no ha mentido, así que no dudes, ni tengas aprensión alguna acerca de su virtud o de su pureza. Dios está en el asunto. Así que no tengas miedo, no rompas el pacto, que era lo que él pensaba hacer. Sé fiel, sé obediente. Hermanos, qué gran consuelo es saber que Dios está involucrado por completo en este gran anuncio. El evangelio que hemos creído es obra de Dios. Él está en el asunto. Por lo tanto, no hay razón para tener miedo a las circunstancias. A veces las circunstancias se ponen color de hormiga, dicen por ahí, pero las hormigas no son tan feas como para que digan que es color de hormiga. Pero bueno, es un dicho. Se ponen difíciles y nos angustiamos, nos atemorizamos. Si Dios está en el asunto, si Dios está en control de todas las cosas, no hay razón en realidad para estar angustiados. No hay razón para desmayar en el santo deber de obedecer la voluntad revelada de Dios, en seguir nuestros compromisos pactuales. Dios está en todo esto. El gran anuncio precisamente es eso: Dios con nosotros. Vamos al versículo 21 hasta el 23. Le dice el ángel: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto es lo que decía Isaías 7:14. Se está cumpliendo la profecía. Mateo está diciendo, aquí Dios está cumpliendo también esto. Lo que en tiempos remotos, en tiempos de Isaías, se señalaba respecto al cuidado seguro del Señor por todo su pueblo, ahora se va a cumplir de manera perfecta en la persona de Jesucristo, quien siendo verdadero Dios, vino a morar con su pueblo, vino a salvarlo de sus pecados. El gran anuncio que ahora está presente Dios con nosotros. La buena noticia es que ahora Dios está con su pueblo de una manera, decía Mateo, que vamos a poder palpar, de una manera que podemos ver. Mis hermanos, el Cristo resucitado, con su cuerpo glorificado, que está sentado a la diestra de Dios, hoy mora en nosotros, en nuestros corazones, por su Espíritu que nos ha sido dado. El mismo Espíritu que milagrosamente obró su concepción en el vientre de la Virgen María. ¿No les parece grandioso esto? Ustedes y yo tenemos el mismo Espíritu que obró milagrosamente en aquel caso. Dios está con nosotros como poderoso Salvador. Y se enfatiza esto, el mismo nombre que le fue dado a María, pero ahora se le ordena a José como tutor o padre legal del niño, que parecía o que debía colocarle Jesús. ¿Qué significa Dios salva? Precisamente porque esa era su misión. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y este es el significado. Y este es el fin de todo lo que había acontecido. Dios estaba cumpliendo su propósito de salvar a su pueblo. Este fue el designio y nada ni nadie podía hacer que fallara este designio. Hoy, mis hermanos, la evidencia que tenemos de ser pueblo de Dios es esta, que seamos salvos del poder, del dominio del pecado. La evidencia no es una mera profesión de ser parte de una iglesia. Los méritos de la muerte de Cristo en la cruz nos salva de la culpa del pecado. Y por medio del Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros, nos salva del dominio, del poder del pecado. Así que todo lo que se identifique, todo aquel que se identifique como cristiano, podrá ser admitido un día al cielo solamente si ha sido purificado del pecado en esta vida por la fe en Jesucristo. ¿Has sido tú justificado del pecado? ¿Has creído tú en Cristo? Este gran anuncio, esta obediencia al gran anuncio, obediencia a la revelación divina, se trata del anuncio del Hijo de David. Mateo pone de relieve, Cristo es el cumplimiento de esa promesa hecha a David para siempre. En el versículo 20 se resalta que el ángel llama a José hijo de David. Es lo primero que le dice, antes de decirle no temas, le dice hijo de David. Y les decía antes, en los primeros versículos de Mateo se traza el linaje de David. Los primeros versos así lo manifiestan, como lo hace Lucas también, descendiente de David. A María, el ángel también le dice lo mismo. Así que Dios está cumpliendo esa promesa. El rey prometido de la descendencia de David ha venido, el rey eterno, el hijo de David. De modo que obedecer al gran anuncio, hermanos, es obedecer a la revelación divina en modo exclusivo. Esto es una obediencia diligente. Este es nuestro tercer punto. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo José? Pero ¿qué haremos ustedes y yo ante el gran anuncio? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud? Aquí se nos enseña una obediencia diligente. Vimos que María se identificó como la sierva del Señor. Así que ella tenía que obedecer a la instrucción de Dios. Ella estuvo dispuesta a cumplir la voluntad del Señor y dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mateo nos está diciendo que este hombre piadoso
sensible a la revelación de Dios, también atiende a lo dicho por el Señor. Versículo 24. Y despertando José del sueño, similar a lo que dice en el capítulo 2, ¿no? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué fue lo que hizo? Recibió a su mujer como el ángel del Señor le había mandado. Hizo lo que le había sido mandado. Hermanos, José obedeció a Dios, contrajo matrimonio con María, respetó su virginidad hasta que la criatura nació. Y transcribo un comentario interesante de Matthew Henry. José hizo como le ordenó el ángel del Señor, rápidamente y sin demora, jubilosamente, sin discutir. Así que aplicando las reglas generales de la palabra escrita, debemos seguir la dirección de Dios en todos los pasos de nuestra vida, particularmente en sus grandes cambios que son dirigidos por Dios, y hallaremos que esto es seguro y consolador. Si decimos que creemos en Jesús, si en verdad queremos que Él habite en nuestros corazones, como cantamos en esta época, debemos estar dispuestos a seguir sus instrucciones sin discutir, sin demora. Hijos, aprendan a obedecer a sus padres en el Señor porque esto es bueno, pero háganlo sin discutir y háganlo sin demora. Todos aquí, como siervos de Dios, hombres, mujeres, chicos, grandes, todos somos llamados a seguir la instrucción del Señor con diligencia, como evidencia de amor y fe. Se dijo al principio que José era un hombre justo, que era un hombre piadoso, que era un hombre instruido en las obligaciones pactuales, también fue instruido en las promesas de Dios, un hombre que fue especialmente elegido por Dios para esta hora, para este momento especial en la historia, cuando Dios interviene milagrosamente enviando a su santo Hijo para salvar a su pueblo. Así que vemos a un hombre actuando por fe, en obediencia a la revelación de Dios, mostrando así su amor por Dios, su amor por su esposa y su amor por el pueblo de Dios. Él llegó entonces a entender, Dios está en el asunto. No se trata meramente del compromiso entre María y yo, no se trata meramente de nuestra vida, no se trata meramente de nuestra felicidad, se trata del plan, del propósito de Dios. Vemos a un hombre actuando realmente por fe, por obediencia a la palabra de Dios, amando a su prójimo. Varones aquí, y todos, la obediencia a la palabra de Dios será la muestra de nuestra fe y de nuestro amor por Dios. El Señor Jesús nos dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así que, lo contrario, ¿qué es? No amar al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? El que no ame al Señor Jesucristo con amor inalterable, sea maldito. ¿En qué estamos? Serían meras palabrerías decir que amamos al Señor y desobedecemos su palabra. Obediencia diligente nos permite, en última instancia, participar con gozo del plan de Dios. Dios nos hace partícipes de ese plan. Y entender que se trata del plan de Dios nos permite hacerlo con gozo, obedecer con gozo. José tenía que poner a este niño el nombre indicado por Dios. No le podía poner José. No le podía poner como su papá. Tenía que ponerle el nombre que el ángel le dio. Porque ese nombre no era por cualquier capricho. Era precisamente porque ese nombre dice Dios salva. Y el Señor vino a salvar a su pueblo. José debía vivir con su esposa normalmente después del nacimiento del Señor Jesús, cuidarlo, instruirlo mientras fuese su tutor. Y así nos lo muestra que lo hizo en el versículo 25. Pero también si seguimos leyendo el Evangelio, encontraremos que siguió cumpliendo su responsabilidad presentándolo en el templo. Y siguió también así el resto
de su vida. Un autor nos lleva a considerar lo siguiente: no sabemos por cuánto tiempo José vivió como padre terrenal de Jesús. Se le menciona por última vez cuando Jesús tenía 12 años. Pero José entrenó a su hijo en el arte de la carpintería, se aseguró que tuviera una buena educación espiritual en Nazaret y estuvo llevando a toda la familia en el viaje anual a Jerusalén para celebrar la Pascua, lo que Jesús continuó observando durante sus años de adulto. José sabía que Jesús era una persona especial desde el momento en que oyó las palabras del ángel. Su creencia firme en este hecho y su apertura a las palabras de Dios lo habilitaron para ser el Padre terrenal de Jesús. Así que, hermanos míos, tanto María como José, hemos visto, tienen una actitud de obediencia al gran anuncio recibido. A pesar de las circunstancias, fueron fortalecidos por Dios y fueron llevados por Dios a obedecer a la revelación divina. Y lo hicieron de una manera diligente, que en ese tiempo, o en este tiempo, hermanos, que celebramos Navidad, que celebramos la buena noticia del nacimiento de Jesús, que nos mueva una fe genuina en el Señor, una fe de verdad en Él como Salvador, como Dios, dueño de nuestra vida, como Rey, quien nos libra de la culpa y del poder del pecado, pero quien nos capacita también por su poderoso Espíritu Santo para obedecer con diligencia a la revelación de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos tu camino, tu verdad. Gracias por dirigirnos, Dios. Señor, ten misericordia de nosotros y permítenos regocijarnos en el hecho de esta buena noticia, que en medio de las circunstancias difíciles, adversas, de incomprensión, tú te encargaste de llevar a cabo ese plan, ese propósito para darnos a tu Hijo, para darnos a nuestro Salvador. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, para que hoy también en este tiempo, este gran anuncio, el hecho que Cristo ha venido, llene nuestros corazones de profundo gozo, llene nuestros corazones de admirable reverencia por ti. Señor, llene nuestros corazones de verdad, de amor, de fe, de humildad, y que aprendamos diligentemente a obedecer tu palabra, a seguir tu instrucción. Te lo rogamos, mi Señor, y te damos gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.